Hola, soy Sofía y mi propia madre me cerró la puerta en la cara el día de su cumpleaños número 50, justo después de que le entregué el regalo que iba a salvarla. A veces el amor que das no es suficiente para que te dejen entrar. ¿Alguna vez han sentido que su esfuerzo es completamente invisible para las personas que más importan? Antes de contarles qué había exactamente en ese sobre y por qué mi teléfono explotó 15 minutos después, dejen un comentario diciéndome desde dónde me están viendo y suscríbanse al canal. Créanme, no querrán perderse lo que pasó cuando finalmente se dieron cuenta de lo que habían rechazado. El conflicto principal de mi vida siempre tuvo la misma dirección. Yo daba y mi familia tomaba. Como arquitecta, a mis 26 años, había logrado una estabilidad que mi hermano Javier, casi treintañero, nunca conoció. Él era el sol en el universo de mi madre, Elena, mientras que yo era el satélite silencioso, la fuente de recursos a la que acudían en cada emergencia. Nuestra casa familiar en Coral Gables, una mansión que alguna vez fue el símbolo del éxito de mi padre, ahora se caía a pedazos, un reflejo perfecto de nuestras relaciones. Las paredes desconchadas y el jardín descuidado eran el escenario de una dinámica tóxica en la que mi amor y mi apoyo se habían convertido en una obligación que nadie agradecía. Esa tarde, mientras conducía mi BMW por las calles arboladas de Miami, sentía un nudo en el estómago que era una mezcla de esperanza y pánico. En el asiento del copiloto descansaba un sobre grande y pesado, casi abultado. No era solo dinero, aunque sabía que era lo primero que buscarían. Dentro de ese sobre estaba mi obra maestra, mi intento desesperado por reconstruir no solo las paredes de esa casa, sino también los puentes rotos entre nosotros. Llevaba meses trabajando en secreto en un proyecto de renovación completo, un regalo que combinaba mi profesión, mi amor y una inversión financiera que me había costado sacrificios. Era mi forma de decir, estoy aquí, veo que sufren y quiero salvar nuestro hogar, nuestro legado. Mi esperanza era frágil, construida sobre un historial de decepciones. Recordaba perfectamente la vez que le di a Javier el dinero para iniciar un negocio que fracasó en 6 meses. No hubo un gracias, Sofía, sino un deberías haber dado más de mi madre. O todas las veces que pagué las hipotecas atrasadas de la casa y el alivio en sus rostros era rápidamente reemplazado por una nueva lista de demandas. Me había acostumbrado a ser la solución anónima a sus problemas, la hija funcional cuyo éxito solo servía para tapar los fracasos del hijo predilecto. Pero esta vez, con este regalo, creía ingenuamente que sería diferente. Era tan personal, tan simbólico, que pensé que sería imposible que no vieran mi corazón en él. Al llegar, estacioné frente a la fachada decadente. La pintura blanca estaba manchada por la humedad y algunas de las tejas del techo parecían a punto de ceder. El contraste entre mi auto, símbolo de mi independencia y mi trabajo duro, y la casa, emblema de su estancamiento y orgullo herido, era dolorosamente evidente. Cada paso que daba hacia la puerta principal se sentía más pesado. Podía oír la música y las risas desde adentro. Un mundo del que me sentía cada vez más ajena, a pesar de ser la que secretamente lo mantenía a flote. Respiré hondo, aferrando el sobre con ambas manos, como si fuera un escudo. Mi madre abrió la puerta. Llevaba un vestido elegante, pero su sonrisa se tensó al verme. Detrás de ella pude ver a Javier jugando con sus hijos, lanzándome una mirada de superioridad. «Sofía, llegaste», dijo mi madre, su tono más de obligación que de alegría. Le extendí el sobre, mi corazón latiendo con fuerza. «Feliz cumpleaños, mamá. Esto es para ti, para todos». Ella lo tomó, sintió su peso y, sin siquiera mirarlo bien, su expresión se volvió impaciente. «Ahora estoy con los niños. La mesa está puesta. No puedo».
espetó, con un gesto de fastidio, como si mi presencia fuera una interrupción inoportuna en su celebración. El momento que siguió se grabó en mi memoria a cámara lenta. Sin abrirlo, sin una palabra de agradecimiento, metió el enorme sobre en el bolsillo de su vestido donde apenas cabía. Luego, con una naturalidad que me heló la sangre, puso una mano en mi hombro y me empujó suavemente hacia atrás, fuera del umbral. Hablamos luego, ¿sí? Y antes de que pudiera procesarlo, cerró la puerta de madera maciza en mi cara. Escuché el sonido metálico del cerrojo al girar, un eco que resonó en el vacío que se acababa de abrir en mi pecho. Fue un rechazo tan absoluto y tan casual que me dejó sin aire. Me quedé allí, en el porche, por lo que pareció una eternidad. Las risas y la música continuaron adentro, completamente ajenas a la demolición emocional que acababa de ocurrir afuera. No lloré. Una extraña calma, fría y afilada, se apoderó de mí. Era la claridad que llega después del impacto, cuando el dolor es tan profundo que se convierte en silencio. Me di la vuelta y caminé lentamente de regreso a mi auto. Cada detalle de la casa en ruinas parecía burlarse de mi intento por salvarla. La fachada agrietada, las ventanas sucias, todo parecía decirme que estaba intentando arreglar algo que no quería ser salvado. Dentro del refugio silencioso y moderno de mi carro, el olor a cuero nuevo contrastaba con el aire húmedo y estancado de afuera. Apoyé la cabeza en el volante y cerré los ojos. No sentía tristeza, sino una extraña sensación de liberación. Era como si una cadena que había llevado toda mi vida se hubiera roto con el sonido de esa puerta al cerrarse. Miré mi teléfono, oscuro y silencioso sobre la consola central. Por primera vez no sentía la ansiedad de esperar una llamada o un mensaje de ellos. El silencio de mi teléfono era, en ese momento, el sonido de mi libertad. Aún no sabía que ese silencio estaba a punto de convertirse en una tormenta. 15 minutos. Ese fue el tiempo exacto que tardé en alejarme de la casa, conduciendo sin rumbo por las calles bordeadas de palmeras de Coral Gables, mientras el sol de la tarde teñía el cielo de naranja y púrpura. El silencio dentro de mi BMW era casi ensordecedor. Un vacío que amplificaba el eco de la cerradura girando en mi mente. No era solo el sonido de una puerta cerrándose, era el sonido de un capítulo de mi vida llegando a su fin. Una parte de mí esperaba sentir un torrente de lágrimas, un dolor agudo y desgarrador, pero en su lugar solo había una calma gélida, una claridad tan afilada como un trozo de vidrio roto. Sentía el peso de años de decepciones disolviéndose, dejando atrás no un vacío, sino un espacio nuevo, un lienzo en blanco que me aterraba y emocionaba a partes iguales. Era la libertad y se sentía extrañamente solitaria. Mi mente, como un proyector descontrolado, comenzó a reproducir escenas de injusticias pasadas. Recordé vívidamente la Navidad de hacía 2 años, cuando le di a Javier un cheque considerable para saldar las deudas de su tarjeta de crédito, deudas acumuladas por un estilo de vida que no podía permitirse. Mi madre lo había orquestado todo, llamándome en susurros desesperados, haciéndome sentir culpable por el estrés que su hijo estaba sufriendo. Cuando se lo di, Javier apenas me miró a los ojos y murmuró un gracias forzado. Más tarde, escuché a mi madre decirle en la cocina: «No te preocupes, mi amor, Sofía tiene de sobra. Para eso está la familia». No era un acto de amor, era una transacción. Yo era su red de seguridad, su cajero automático personal, y mi éxito no era motivo de orgullo, sino una fuente de la que ellos sentían que tenían derecho a beber. Ese sobre que mi madre había metido en su bolsillo con tanto desdén contenía mucho más que su condescendencia. Contenía noches de insomnio, fines de semana de trabajo y un sacrificio financiero que había puesto en pausa mis propios sueños de comprar un apartamento en Brickell.
Dentro, junto a $10,000 en efectivo para cubrir los gastos inmediatos y las facturas atrasadas, estaban los planos arquitectónicos completos para la restauración de la casa. Eran mis diseños, mi visión para devolverle la vida a la mansión que mi padre había construido con tanto orgullo. También estaba el contrato, pagado en su totalidad, con una de las mejores empresas constructoras de Miami, un proyecto valorado en más de $200,000. No era un regalo de dinero, era un regalo de futuro, de dignidad, de amor materializado en planos y cemento. Era mi corazón en un sobre de Manila. Mientras conducía por Old Cutler Road, con los majestuosos árboles banianos formando un túnel a mi alrededor, una ola de duda me golpeó con la fuerza de una tormenta tropical. ¿Y si había sido demasiado impulsiva? ¿Y si debería dar la vuelta, golpear esa puerta y obligarlos a escuchar? La voz de la buena hija, la que había sido entrenada para complacer y solucionar, me susurraba al oído que estaba siendo egoísta, que una familia es una familia, con sus defectos y todo. Por un instante, mi pie vaciló sobre el acelerador. La idea de volver, de intentar una vez más explicar el significado de mi regalo, de buscar una migaja de comprensión en sus ojos, era una tentación poderosa. Era el patrón de toda mi vida: recibir un golpe, justificarlo y volver a por más, esperando que la siguiente vez fuera diferente. Pero entonces me miré en el espejo retrovisor. Vi mis ojos cansados pero firmes. Vi las líneas de tensión alrededor de mi boca. No vi a una hija cruel, sino a una sobreviviente. Entendí en ese momento que volver no cambiaría nada, solo prolongaría la agonía y les daría otra oportunidad para minimizarme. La casa, nuestro supuesto legado, se había convertido en una metáfora de nuestra familia, una fachada impresionante que se desmoronaba por dentro debido a la negligencia y a la podredumbre emocional. No puedes reconstruir una casa si sus habitantes están decididos a dejar que se derrumbe. La verdadera liberación no era solo alejarme físicamente, sino aceptar que no era mi responsabilidad salvar a quienes no querían ser salvados. Mi poder no residía en mi capacidad para dar, sino en mi derecho a parar de hacerlo. Decidí seguir conduciendo hacia el sur, hacia la nada, con el cielo abierto frente a mí. El sol se hundía en el horizonte, pintando el agua de la bahía con tonos dorados y rosados. Pensé en mi padre. Él había fallecido hacía 5 años, y con él se había ido el equilibrio de nuestra familia. Él veía mi ambición y mi independencia con orgullo. Recuerdo que me decía: Sofía, tú construirás tu propio mundo. Nunca imaginó que yo terminaría intentando apuntalar desesperadamente el mundo que él dejó atrás. Un mundo que su esposa y su hijo estaban dejando consumir por el orgullo y la irresponsabilidad. Ver la casa en ese estado, un reflejo de su decadencia moral, me dolía no solo por mí, sino por la memoria de mi padre. La imagen de mi BMW me trajo otro recuerdo amargo. Hacía 1 año, Javier lo había tomado sin mi permiso para impresionar a una chica. Terminó chocándolo contra un poste en un estacionamiento de South Beach. Cuando me llamó, no había ni una pizca de remordimiento en su voz, solo pánico por cómo iba a resolverlo. Mi madre, por supuesto, lo defendió. Fue un accidente, Sofía. Además tienes un buen seguro, ¿no? No hagas un drama de esto. Terminé pagando el deducible de mi bolsillo y lidiando con todo el papeleo, mientras Javier ni siquiera ofreció una disculpa sincera. El incidente se borró del historial familiar. Otro error de Javier que yo debía absorber en silencio. Mi auto, mi símbolo de independencia, se había convertido en otra extensión de su derecho a tomar lo que quisiera. La injusticia más profunda no era el dinero, ni los favores, ni los sacrificios no reconocidos. Era la anulación total de mi persona. Nunca me preguntaban por mis proyectos,
por mis miedos o mis alegrías. Mi vida solo era relevante para ellos en la medida en que podía servir a sus propósitos. Si un amigo de ellos necesitaba un consejo sobre una remodelación, de repente yo era mi hija, la arquitecta genial. Si necesitaban dinero para las matrículas de mis sobrinos, yo era Sofía, a la que le va tan bien. Mi identidad se había vuelto completamente transaccional. Era un conjunto de habilidades y recursos, no una hija o una hermana. Me habían despojado de mi humanidad y me habían convertido en una función, en una solución conveniente a sus problemas crónicos. Me detuve en un mirador con vistas a la bahía de Biscayne. Las luces de la ciudad comenzaban a parpadear a lo lejos, creando un collar de diamantes sobre el terciopelo oscuro del agua. Habían pasado casi 20 minutos. Saqué mi teléfono del bolso. La pantalla estaba negra, silenciosa. Una calma extraña me invadió. Era la quietud que precede a un terremoto. Sabía, con una certeza visceral, que ese silencio no duraría. Había dejado una bomba de tiempo en esa casa, y el temporizador estaba a punto de llegar a cero. Ellos no lo sabían, pero su desprecio había activado la cuenta regresiva de su propia ruina, y por primera vez no sentía la necesidad de correr a desactivarla. Con una determinación que no sabía que poseía, abrí mi correo electrónico en el teléfono. Busqué el intercambio de mensajes con la constructora. Había sido inteligente al negociar los términos del contrato. Insistí en una cláusula de cancelación de 24 horas sin penalización, una pequeña salvaguarda que había incluido por un presentimiento, una punzada de autoprotección que ahora se sentía profética. Encontré el borrador del correo de cancelación que había preparado por si acaso. Mis dedos temblaban ligeramente mientras lo abría. Solo necesitaba presionar enviar. Era mi botón de escape, mi declaración final de independencia. Estaba a punto de reclamar no solo mi dinero, sino mi vida. Y justo en ese instante, cuando mi pulgar se cernía sobre la pantalla, el teléfono cobró vida con una violencia que me sobresaltó. La pantalla se iluminó con el rostro de mi madre, su nombre parpadeando frenéticamente. Antes de que la llamada pudiera terminar, entró otra, de Javier. Luego, un aluvión de notificaciones, de mensajes de texto, comenzó a inundar la parte superior de la pantalla. Sofía, llama ahora. Mamá está llorando, contesta. Sofía, por el amor de Dios, vuelve a casa. La explosión había comenzado. El silencio se había roto. Y en su lugar había un rugido de pánico, codicia y desesperación. Y yo tenía el control remoto. Observé la pantalla de mi teléfono como si fuera un objeto extraño, una caja de Pandora que acababa de desatar el caos. Los nombres de mi madre y mi hermano se alternaban, parpadeando con una urgencia que era casi violenta. Cada vibración contra la consola de cuero de mi auto era una réplica del terremoto que estaba ocurriendo en la casa de Coral Gables. Me sorprendió mi propia quietud. No sentía pánico, ni siquiera un atisbo de la vieja ansiedad que solía invadirme cada vez que me necesitaban. En su lugar, sentía una calma glacial, una distancia casi clínica. Estaba viendo el colapso de su mundo a través de un cristal blindado, y por primera vez en mi vida, no sentía el impulso de correr y sostener los escombros para que no cayeran sobre ellos. Era su desastre, uno que ellos mismos habían provocado con el simple acto de cerrar una puerta. La velocidad de su reacción era la confesión más elocuente. 15 minutos. No necesitaron más tiempo para pasar del desdén absoluto a la desesperación total. Sabía exactamente cómo había ocurrido. Javier, siempre buscando un atajo, una solución fácil, seguramente arrancó el sobre de las manos de mi madre, impaciente por encontrar el dinero que esperaba. Probablemente lo rasgó sin cuidado, dejando que los billetes cayeran, y luego,
Confundido por el peso de los documentos, los habría sacado. Habría visto los planos, mi nombre en el membrete y luego el contrato con el logo de una de las constructoras más prestigiosas de Miami. El valor monetario, no el gesto, fue lo que los hizo entrar en pánico. Su histeria no era por haberme herido, era por el miedo a perder el premio gordo que acababan de descubrir que habían tirado a la basura. Decidí que les daría lo que querían, una respuesta, pero sería en mis propios términos, desde mi santuario, mi fortaleza rodante. Tomé una respiración profunda, sintiendo el aire frío del climatizador llenar mis pulmones, un antídoto para el aire viciado y tóxico de su casa. Conecté el teléfono al sistema Bluetooth del auto y vi cómo el nombre de Javier aparecía en la pantalla del tablero. Dejé que sonara 2 veces más, un pequeño acto de control que se sintió inmensamente satisfactorio. Luego, con un toque suave en el volante, acepté la llamada. El silencio expectante llenó el habitáculo antes de que su voz, distorsionada por el pánico, lo rompiera en 1000 pedazos. No iba a volver corriendo, iba a concederles una audiencia. Sofía, por Dios, Sofía, contesta. ¿Dónde estás metida? Tienes que volver ahora mismo. La voz de Javier era un torbellino de acusación y pánico. No había un hola, ni un ¿estás bien? Solo una orden envuelta en desesperación. Mamá está destrozada, no para de llorar. ¿Qué se supone que le diga? La manipulación era tan burda, tan predecible, que casi me hizo sonreír. Utilizar la fragilidad de mi madre como un escudo humano era su movimiento característico. Me mantuve en silencio, dejando que sus palabras rebotaran en el interior de mi auto. Le permití vaciar su cargador de culpas, escuchando el eco de su desesperación, un sonido que, por primera vez, no me afectaba en lo más mínimo. Estaba escuchando el ruido de un hombre ahogándose en las consecuencias de sus propios actos. De repente, escuché un forcejeo y la voz de mi madre, ahogada en sollozos, inundó los altavoces. Hija mía, mi amor, perdóname, por favor. No sabía, no entendí lo que había en el sobre. Es el regalo más hermoso que nadie me ha hecho jamás. Su transformación fue tan instantánea y tan falsa que me revolvió el estómago. Pasó de la mujer fría que me había cerrado la puerta en la cara a una madre arrepentida de telenovela en cuestión de segundos. Vuelve a casa, mi vida. Tenemos que celebrar esto como se debe, toda la familia junta. Javier ya está abriendo una botella de champán. Ahí estaba, la confirmación definitiva. Su amor, su arrepentimiento, su celebración, todo estaba condicionado al valor de mi regalo. No me querían a mí, querían lo que yo podía darles. Dejé que un largo silencio se extendiera después de su discurso. Podía oír su respiración entrecortada al otro lado, esperando mi rendición, mi «Está bien, mamá, ya voy para allá». Pero esas palabras ya no existían en mi vocabulario. Cuando finalmente hablé, mi voz salió tranquila, firme y tan fría como el hielo. «Ya no hay nada que celebrar, mamá». El impacto de esas 7 palabras fue palpable. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era expectante, sino denso, cargado de confusión y de un miedo creciente. Podía imaginar sus rostros, la incredulidad dando paso al pánico al darse cuenta de que la Sofía que conocían, la que siempre cedía, había desaparecido. Javier le arrebató el teléfono a mi madre. Su tono había cambiado. La falsa preocupación se había evaporado, reemplazada por la ira pura y sin filtrar de un niño al que le quitan su juguete. «Deja de ser tan dramática, Sofía. No puedes hacernos esto. No tienes derecho. Esa es la casa de papá. Es nuestro legado». El uso de la palabra nuestro fue revelador. En su mente, mi contribución no me hacía parte del legado, solo era la herramienta para preservarlo para ellos. Estaba invocando la memoria de mi padre.
no por amor o respeto, sino como un último intento desesperado de controlarme, de apelar a una culpa que milagrosamente ya no sentía. Su agresión solo sirvió para reforzar el muro que yo estaba construyendo a mi alrededor. Las palabras de Javier sobre la casa de mi padre resonaron en mi mente, pero no como él esperaba. Miré a través del parabrisas las luces parpadeantes de la ciudad extendiéndose a lo largo de la bahía y recordé una conversación con mi padre, años atrás, mientras estábamos en ese mismo porche. Él me había dicho: nunca dejes que esta casa se convierta en tu jaula, Sophie. Tú estás destinada a construir tus propios castillos, no a reparar las grietas de los viejos. En ese instante comprendí la verdadera naturaleza de mi regalo. No era para salvarlos a ellos, era un último intento de salvar el recuerdo de mi padre. Pero salvar su memoria no significaba sacrificar mi futuro. Honrarlo era precisamente hacer lo que él siempre quiso para mí, ser libre y construir mi propio mundo. El borrador del correo de cancelación seguía abierto en mi teléfono, esperando. Mientras procesaba esto, escuché sus voces discutiendo en el fondo, olvidando que yo seguía en la línea. «Dile que lo sientes de verdad, Javier. Dile que venga a casa», sollozaba mi madre. Y la respuesta de Javier, un susurro cargado de veneno que el micrófono del teléfono captó con una claridad brutal. «Está siendo una niña malcriada para llamar la atención, como siempre. Ya se le pasará cuando vea que no le hacemos caso». Esa frase fue el último clavo en el ataúd de mi esperanza. No había arrepentimiento, no había cambio, solo una estrategia fallida. Su máscara se había caído, revelando los mismos rostros de siempre, el de la víctima manipuladora y el del matón consentido. No me veían, nunca me habían visto, solo veían una versión de mí que existía para servirles. Con una calma que me asustó y me empoderó a la vez, moví mi pulgar sobre la pantalla táctil del auto y presioné el icono rojo para finalizar la llamada. Los dejé a mitad de una frase, gritando mi nombre a un teléfono mudo. El silencio regresó al instante, pero esta vez se sentía diferente. No era un vacío, sino un espacio lleno de potencial. Era el silencio de una sala de juntas después de cerrar un trato importante, el silencio de un estudio de arquitectura después de terminar el plano final. Era el silencio de la decisión. La tormenta de sus voces había pasado, y en la calma que dejó vi mi camino con una claridad absoluta. Ya no había dudas, ya no había culpas, solo quedaba un último paso por dar. Con el pulgar todavía suspendido sobre la pantalla, abrí el borrador del correo electrónico. Las palabras eran sencillas, directas y letales en su profesionalismo. Estimado señor Roberts, por la presente, hago uso de la cláusula de cancelación de 24 horas estipulada en nuestro contrato REF 88B42 para el proyecto de renovación en Coral Gables. Agradezco su tiempo y lamento cualquier inconveniente. No había emoción, solo la fría y limpia ejecución de una decisión de negocios. Y eso era lo que se había vuelto, una transacción fallida. Mi inversión de amor había sido rechazada y ahora estaba liquidando los activos. El único sonido en el auto era el de mi propia respiración, tranquila y rítmica, la banda sonora de mi renacimiento. Mi dedo se movió, decidido. Estaba a solo un toque de distancia de la libertad irrevocable, pero antes de que mi piel hiciera contacto con el cristal, la pantalla se iluminó de nuevo. No era mi madre, no era Javier, era un número que no tenía guardado, pero que reconocí de inmediato. Era el de mi tío Carlos, el hermano menor de mi padre, el único miembro de la familia que siempre se había mantenido al margen, un observador silencioso de nuestra disfunción. Él era el último bastión de una posible culpa, el único cuya opinión aún podía, quizás, hacerme dudar. Una parte de mí quiso ignorarlo, seguir adelante con mi plan sin interferencias.
pero otra parte, la que todavía anhelaba una conexión familiar genuina, necesitaba escuchar lo que tenía que decir. Con un suspiro contesté la llamada, activando el altavoz una vez más. «Sofía, soy yo, tu tío Carlos». Su voz era grave y calmada, un marcado contraste con la histeria de mi madre y la rabia de mi hermano. No había pánico en su tono, solo una profunda y genuina preocupación. «Tu madre me llamó. Bueno, ya te imaginas cómo está. No te voy a pedir que entiendas sus razones, porque a veces ni yo las entiendo. Solo te pido que respires hondo y pienses bien las cosas. Me contó del regalo, de la casa. Sofía, eso es algo monumental. Quizás solo están en shock. ¿Por qué no te tomas una noche y hablas con ellos mañana, con la cabeza más fría?» Era la voz de la razón, la trampa más peligrosa de todas, porque apelaba a mi propia naturaleza sensata y conciliadora, la misma que me había mantenido prisionera durante tanto tiempo. Escuché cada una de sus palabras sin interrumpir. Dejé que su lógica se asentara en el aire silencioso del auto. Cuando terminó, no me defendí, no grité, no lloré. Simplemente le conté la verdad en su forma más pura y desnuda. «Tío Carlos, aprecio tu llamada, de verdad, pero esto no se trata de un malentendido que se pueda arreglar mañana. Cuando llegué, antes de que supieran lo que había en ese sobre, mi madre me cerró la puerta en la cara en su propia fiesta de cumpleaños. No me dejó entrar, me echó». Hice una pausa, permitiendo que la brutalidad de esa simple imagen hiciera su trabajo. El shock no fue por el regalo, fue por el valor del regalo, y eso lo cambia todo. No era una acusación, era un diagnóstico. Pude oír a mi tío suspirar al otro lado de la línea, un sonido pesado, cargado de una tristeza antigua. «Siempre has sido demasiado buena para ellos, Sophie. Tu padre lo sabía. Él siempre decía que eras la única que había heredado su fuerza». Sus palabras, en lugar de consolarme, fueron como una daga. Mi padre lo veía, todos lo veían, y nadie hizo nada. «Sé que tienes razón», continuó, «pero esa casa era su sueño. Verla derrumbarse lo mataría de nuevo si pudiera verlo». Ahí estaba, el golpe bajo. El último recurso de la manipulación familiar, la santidad de los muertos. Por un instante, una ola de duda me recorrió. ¿Estaba traicionando a mi padre al dejar que su legado se convirtiera en polvo? Fue entonces cuando mi mirada se posó en la consola central, donde había dejado mi billetera. Dentro, en una pequeña funda de plástico transparente, guardaba una foto gastada de mi padre y yo, tomada el día de mi graduación de la universidad. Él me abrazaba con fuerza, su rostro lleno de un orgullo que nunca vi en mi madre o mi hermano. Recordé sus palabras exactas de ese día. «No importa qué construyas con tus manos, mi amor, asegúrate de que tu primera y más fuerte construcción seas tú misma. No dejes que nadie te use como su cimiento». La memoria fue tan vívida, tan clara, que fue como si él estuviera sentado en el asiento del copiloto, dándome permiso, dándome la orden. Con esa imagen grabada en mi mente, mi voz encontró una nueva firmeza. «Tienes razón, tío. Mi padre amaba esa casa, pero me amaba más a mí, y él nunca, jamás, hubiera querido que yo me sacrificara para mantener en pie un mausoleo habitado por personas que no me valoran. Honrar a mi padre no es salvar una propiedad, es salvar a su hija, y eso es exactamente lo que estoy haciendo ahora». El silencio de mi tío fue su respuesta. No había más argumentos. Había dicho la verdad. Una verdad tan innegable que ni siquiera el amor o el deber familiar podían refutarla. Le di las gracias de nuevo, con sinceridad, y terminé la llamada antes de que pudiera decir algo más. La última conexión con mi pasado acababa de ser cortada, pero de una manera respetuosa. Ahora no quedaban más distracciones, solo yo, mi teléfono y la decisión que definiría el resto de mi vida. Volví a abrir el correo.
Mis dedos ya no temblaban. Leí las líneas una última vez, no por duda, sino para saborear el poder que contenían. Pensé en los $10,000 en efectivo que ya tenían en sus manos. Que se los quedaran. Consideré que era una indemnización por despido, el precio de mi libertad, un último pago para cerrar una cuenta que había estado en números rojos durante 26 años. No era un acto de generosidad, sino de desapego. Ese dinero ya no significaba nada para mí, porque lo que estaba a punto de ganar no tenía precio. Con una exhalación lenta y deliberada, mi pulgar presionó la palabra enviar. Una pequeña animación en la pantalla confirmó la acción. Mensaje enviado. Un simple acto digital, pero se sintió como si hubiera movido una montaña. Una oleada de alivio tan intensa me recorrió que tuve que apoyar la cabeza en el reposacabezas y cerrar los ojos. El nudo en mi estómago, ese compañero constante durante años, se disolvió. El peso sobre mis hombros se evaporó. Sentí una ligereza que no había experimentado desde que era una niña, antes de entender que el amor de mi familia tenía un precio que yo siempre tenía que pagar. El contrato estaba cancelado. El puente levadizo había sido subido. El castillo era, por fin, solo mío. Finalmente, realicé el último ritual. Abrí mi lista de contactos, encontré el nombre mamá y, sin dudarlo, seleccioné bloquear este contacto. Hice lo mismo con Javier. Luego, por si acaso, bloqueé también el número de mi tío. No por rencor, sino por protección. Necesitaba un espacio limpio, un silencio absoluto para poder escuchar mi propia voz por primera vez en mucho tiempo. Con el teléfono ahora purgado, convertido de nuevo en una herramienta para mi vida y no para la de ellos, encendí el motor. El suave rugido del BMW fue una promesa. Puse el auto en marcha y me incorporé a la carretera, acelerando suavemente hacia el horizonte de luces de Miami. No miré por el espejo retrovisor. No había nada que ver allí. Mi vida ya no estaba detrás de mí. Los días que siguieron a esa noche fueron extrañamente silenciosos y productivos. Por primera vez en años, mi teléfono no era una fuente de ansiedad, sino una herramienta para mi trabajo y mi vida. Me sumergí en mis proyectos con una concentración que no sabía que había perdido, diseñando espacios para otros mientras, simbólicamente, demolía la prisión emocional en la que había vivido. Cada plano que dibujaba, cada llamada que hacía, se sentía como un ladrillo más en la construcción de mi nueva vida. No había remordimiento, solo una calma profunda y resonante, la paz que viene después de una amputación necesaria. Había cortado la parte gangrenada de mi vida y, aunque la herida estaba fresca, sabía que por fin podría sanar de verdad. El silencio de ellos era ensordecedor y en ese silencio encontré mi propia voz. Una semana después estaba en mi oficina en el centro de Brickell, revisando los planos de un nuevo hotel boutique. Mi espacio de trabajo era mi santuario. Paredes de cristal, vistas panorámicas de la bahía, muebles minimalistas y un orden impecable. Era la antítesis de la casa de Coral Gables. Era un mundo que yo había construido desde cero, basado en la lógica, la belleza y la estabilidad. Era la prueba tangible de las palabras de mi padre. Mientras estaba concentrada, mi asistente entró con una expresión de incomodidad. «Sofía», dijo en voz baja, «hay 2 personas en la recepción que insisten en verte. Dicen que son tu madre y tu hermano. No tienen cita». Mi corazón dio un vuelco, no de miedo, sino de una resignación helada. La tormenta no había terminado, solo había cambiado de ubicación. Habían venido a mi territorio. Les pedí que los hicieran esperar en una de las salas de reuniones con paredes de cristal que daban al vestíbulo principal. Quería que la confrontación fuera en un terreno neutral pero controlado, donde su drama no pudiera contaminar mi espacio personal. Caminé hacia allí con pasos firmes, sintiendo las miradas de mis colegas.
Al entrar, la imagen fue desoladora. Mi madre parecía haber envejecido 10 años en una semana. Su rostro estaba hinchado de tanto llorar y llevaba un vestido caro pero arrugado. Javier estaba a su lado, vibrando con una energía hostil, sus brazos cruzados sobre el pecho en un gesto de desafío. Parecían dos náufragos que habían llegado a la orilla de una isla que no entendían, fuera de lugar en medio de la elegancia corporativa de mi oficina. Mi madre fue la primera en hablar, su voz un susurro roto. Hija, por favor, tienes que reconsiderarlo. Cometimos un error, un terrible error. Estábamos cegados, no pensamos. Javier la interrumpió, incapaz de mantener la farsa del arrepentimiento. Un error, fue una estupidez, mamá. Y tú, Sofía, estás llevando esto demasiado lejos. Es una rabieta. ¿Vas a dejar que la casa de papá se caiga a pedazos por una rabieta? Su acusación flotó en el aire estéril de la sala de reuniones. Me apoyé contra la mesa de caoba, sintiéndome extrañamente tranquila, como una observadora externa de su caos. Los miré a ambos, a la mujer que me dio la vida y al hombre que compartió mi infancia, y no sentí nada más que una profunda y triste distancia. Con una calma que los desarmó, saqué mi teléfono y lo puse sobre la mesa. No es una rabieta, Javier, es una decisión de negocios. Abrí mi correo electrónico y busqué el hilo de mensajes con la constructora. Cuando me cerraste la puerta, mamá, me hiciste entender que mi valor para ustedes es puramente transaccional, así que decidí tratarlo como tal. Hice una oferta de inversión, la renovación de la casa a cambio de un mínimo de respeto y amor. La oferta fue rechazada en la puerta, de una manera muy clara, de hecho. Giré el teléfono hacia ellos, mostrando la pantalla. Allí estaba, en blanco y negro, el correo final del señor Roberts, el dueño de la constructora. El correo era breve y devastadoramente formal. Estimada Sofía, hemos recibido y procesado su solicitud de cancelación. Como se estipula en la cláusula 7b de su contrato, la anulación dentro de las 24 horas ha sido aceptada sin penalización. Lamentamos que el proyecto no siga adelante y le deseamos lo mejor en sus futuros emprendimientos. Javier se inclinó para leerlo, sus ojos entrecerrados con incredulidad. Mi madre solo miraba la pantalla, su mano temblorosa cubriendo su boca. El silencio en la sala era absoluto, roto solo por el zumbido del aire acondicionado. La prueba era irrefutable. No era una amenaza, no era un drama. Era un hecho consumado. El martillo había caído y el sonido era digital. La reacción de Javier fue exactamente la que esperaba. Golpeó la mesa con el puño, haciendo que mi teléfono saltara. «No puedes hacer esto, es egoísta, después de todo lo que hemos hecho por ti». La ironía de sus palabras era tan absurda que casi me reí. «¿Qué han hecho por mí, Javier? ¿Permitirme pagar tus deudas? ¿Dejarme arreglar tus errores? ¿Tratarme como un cajero automático sin alma?» Mi voz no se alzó, pero cada palabra estaba afilada como un bisturí. Me volví hacia mi madre, que ahora sollozaba abiertamente, un llanto lastimero y genuino de pérdida, no de arrepentimiento. Y tú, mamá, siempre lo defendiste, siempre me hiciste sentir que mi éxito era una deuda que tenía con ustedes. La deuda está pagada. Fue entonces cuando la fachada de mi madre se derrumbó por completo. Pero la casa, Sofía, la casa es todo lo que nos queda de tu padre. Es nuestro hogar. Su grito era desesperado, el último intento de apelar a una culpa que ya no existía. No, respondí suavemente. La casa era de papá, pero un hogar es algo que se construye con amor y respeto, no con ladrillos y cemento. Y ustedes dejaron de hacer de esa casa un hogar hace mucho tiempo. La convirtieron en un monumento a la decadencia y al resentimiento. Hice una pausa, dejando que la verdad se asentara. Los $10,000 que estaban en el sobre son suyos. Considéralo una indemnización, un pago final para cerrar nuestra relación de negocios.
Javier me miró con un odio puro y sin diluir. Sus ojos, que una vez habían sido los de mi hermano mayor, el que me enseñó a andar en bicicleta, ahora eran los de un extraño resentido. Te vas a arrepentir de esto. Cuando estés sola, sin nadie, te acordarás de este día. Morirás sola, Sofía. Sus palabras eran veneno, diseñadas para herirme en lo más profundo, para invocar mi mayor miedo. Pero en lugar de dolor sentí una extraña piedad por él. Estaba tan atrapado en su propia amargura que la única arma que le quedaba era intentar arrastrarme con él. Pero yo ya no vivía en su mundo de miseria. Sin decir una palabra más, recogí mi teléfono de la mesa. No había nada más que discutir. Los hechos estaban expuestos, las consecuencias eran claras y su verdadera naturaleza había sido revelada más allá de toda duda. Di media vuelta y caminé hacia la puerta de cristal. No miré hacia atrás. Podía sentir sus ojos en mi espalda, uno lleno de odio impotente, el otro de una desesperación abrumadora. Pero sus sentimientos ya no eran mi responsabilidad, eran los arquitectos de su propia ruina. Yo, en cambio, tenía planos que dibujar, mundos que construir, mundos donde las puertas siempre estarían abiertas para mí. Al salir de la sala de reuniones, cerré la puerta suavemente detrás de mí. El sonido del clic del pestillo fue definitivo, un eco del cerrojo que mi madre había girado en mi contra. Pero esta vez, el sonido no significaba exclusión, sino protección. Estaba sellando mi futuro, protegiéndolo de su toxicidad. Caminé por el pasillo de mi oficina, pasando junto a mis empleados, quienes discretamente volvieron a sus tareas. Entré en mi despacho privado y me paré frente al enorme ventanal. Abajo, la ciudad de Miami bullía de vida y posibilidades. No me sentía sola. Por primera vez en mi vida me sentía completa, dueña de mi propio horizonte. La casa de Coral Gables podía derrumbarse. Yo, finalmente, estaba en pie. Meses después de aquella confrontación en mi oficina, la vida se asentó en un nuevo ritmo, uno que yo dictaba. El silencio de mi familia se convirtió en el telón de fondo de mi existencia, un vacío que antes me habría aterrorizado, pero que ahora era el sonido de mi libertad. Me sumergí en el proyecto del Hotel Boutique con una ferocidad renovada, y mi trabajo floreció. Gané un premio de diseño local, algo que en el pasado habría provocado una llamada de mi madre pidiendo dinero para celebrar. Ahora la noticia fue recibida con el silencio, y yo celebré con mis amigos, personas que aplaudían mi éxito sin esperar nada a cambio. Cada mañana me despertaba en mi apartamento alquilado sintiéndome más ligera, como si me hubieran quitado un peso invisible de encima. La ansiedad constante en mi estómago había desaparecido, reemplazada por una calma que no sabía que era posible. Unas semanas más tarde, recibí una llamada de mi tío Carlos. Dudé en contestar, pero mi curiosidad fue más fuerte. Su tono era sombrío. Me contó que sin mi intervención, la situación financiera de la casa se había vuelto insostenible. El banco había iniciado el proceso de ejecución hipotecaria. Elena y Javier, enfrentados a la cruda realidad de que no había más rescates mágicos, se vieron obligados a poner la casa en el mercado a toda prisa. Tuvieron que venderla tal como estaba a una empresa de desarrollo por una fracción de lo que habría valido si se hubiera renovado. La mansión que mi padre construyó, el símbolo del orgullo familiar, fue vendida para ser demolida y reemplazada por condominios de lujo. El legado que tanto les preocupaba se convirtió en escombros porque valoraron más su orgullo que a la única persona que podía salvarlo. Las consecuencias para Javier fueron rápidas y brutales. Sin el colchón financiero que yo le proporcionaba, su estilo de vida insostenible se derrumbó. Perdió el auto que apenas podía pagar y tuvo que mudarse con su familia a un pequeño apartamento de alquiler en Kendall, a un mundo de distancia del glamour de Coral Gables. Según mi tío, su esposa, cansada de sus fracasos y su arrogancia,
Finalmente lo enfrentó. Su matrimonio estaba pendiendo de un hilo. La fachada del hijo predilecto, el hombre exitoso que mi madre había construido en su mente, se había desmoronado, revelando al hombre irresponsable y resentido que siempre había sido. Se vio obligado a conseguir un trabajo de ventas de nivel básico, una humillación que, según Carlos, lo había vuelto aún más amargado y rencoroso. En cuanto a mi madre, su caída fue quizás la más trágica. Después de vender la casa, se mudó con Javier, su reina destronada en un reino de 2 habitaciones. Perdió su estatus social, sus almuerzos en el club de campo y el círculo de amigas que admiraban su vida aparentemente perfecta. Se encontró atrapada en un apartamento pequeño con un hijo resentido y una nuera que la culpaba por haberlo consentido tanto. La mujer que me había cerrado la puerta con tanta arrogancia ahora dependía completamente de la caridad de su hijo fracasado. No sentía alegría por su desgracia, solo una profunda y distante tristeza por la madre que podría haber sido, la que eligió el orgullo por encima del amor una y otra vez hasta que no le quedó nada. El dinero que había destinado a la renovación, esos $200,000 que representaban mi sacrificio, ahora eran míos para reclamarlos. Con una claridad que nunca antes había tenido, supe exactamente qué hacer. Un mes después, estaba sentada en la oficina de un agente inmobiliario, firmando los papeles de un impresionante apartamento en el último piso de un edificio en Brickell. El mismo apartamento con el que había soñado durante años. La pluma se deslizó sobre el papel con una facilidad que se sintió ceremonial. No estaba comprando solo una propiedad, estaba comprando mi futuro, estaba construyendo mi propio castillo, uno con cimientos de autorrespeto y paredes de cristal con vistas a un horizonte ilimitado, un hogar que nadie podría usar como jaula nunca más. La noticia de la venta de la casa y la posterior compra de mi apartamento debió de llegarles, porque una tarde recibí un correo electrónico de una dirección desconocida. Era de mi madre. Era largo, lleno de autocompasión, acusaciones veladas y un intento final de manipulación. Hablaba de su soledad, de cómo la había abandonado, de cómo la casa de mi padre había sido vendida por mi culpa. No había ni una pizca de responsabilidad ni un atisbo de verdadero arrepentimiento por sus acciones. Leí el correo una vez, sentí el viejo tirón de la culpa intentar engancharse a mí y luego, con una calma absoluta, lo moví a la carpeta de spam y bloqueé al remitente. Fue mi último adiós. Algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer así para siempre. Mi relación con mi tío Carlos encontró un nuevo equilibrio. Él nunca más intentó mediar. En cambio, nuestra relación se volvió propia, separada del drama de mi madre y mi hermano. Hablamos de vez en cuando sobre mi trabajo, sobre sus viajes, sobre los recuerdos de mi padre. Él se convirtió en el único vínculo que me quedaba con el pasado de mi familia, pero un vínculo sano, basado en el respeto mutuo. Entendió y respetó mi decisión, y en su aceptación encontré una forma de paz. No necesitaba perdonar a mi madre o a mi hermano para seguir adelante, solo necesitaba liberarme de la obligación de su amor. Hace unas semanas organicé una pequeña fiesta de inauguración en mi nuevo apartamento. Invité a mis amigos más cercanos y a mi tío. Mientras el sol se ponía sobre la bahía de Biscayne, pintando el cielo con los mismos colores que vi la noche en que me fui, miré a mi alrededor. Vi rostros sonrientes, escuché risas genuinas y sentí una calidez que no provenía del champán. Era la calidez de la conexión real, del amor incondicional. Mi teléfono estaba sobre la encimera de mármol, no como una fuente de pánico, sino como un dispositivo para capturar fotos de momentos felices. El contraste con la fiesta de cumpleaños de mi madre era tan profundo que me hizo sonreír. Esa noche,
Después de que todos se fueron, me quedé sola en mi balcón, mirando las luces de la ciudad que se extendían bajo mis pies. No había triunfalismo en mi corazón, ni rastro de venganza, solo una profunda y tranquila sensación de paz. Había perdido una familia, pero había ganado mi vida. Había aprendido la lección más dura y más importante. Tu valor no lo determina la aceptación de los demás, sino tu propia capacidad para construir un mundo donde seas respetada, valorada y, sobre todo, libre. Y en mi castillo en el cielo, rodeada por el horizonte de Miami, finalmente estaba en casa. Mirando hacia atrás, entiendo que la lección más importante de mi vida no la aprendí en la Universidad de Arquitectura, sino en el porche de esa casa en ruinas. La lección es esta: no puedes obligar a nadie a ver tu valor. Puedes dibujarlo en planos perfectos, puedes envolverlo en regalos caros, puedes ofrecerlo con toda la sinceridad de tu corazón, pero si la otra persona elige no verlo, no es un reflejo de tu valor, sino de su ceguera. Mi historia no es sobre una madre cruel o un hermano egoísta. Es sobre una hija que finalmente entendió que su amor no era un contrato que debía renegociar constantemente. Es sobre aprender que la puerta más importante que puedes abrir es la que te lleva de vuelta a ti misma, especialmente después de que otros te la hayan cerrado en la cara. He llegado a creer que la palabra familia es un verbo, no un sustantivo. No es algo que simplemente es, sino algo que se hace todos los días a través del respeto, el apoyo y la validación. Durante años, traté de mantener unida una estructura que estaba podrida por dentro, creyendo que la sangre nos obligaba a permanecer juntos. Pero la sangre solo te hace pariente. Es la lealtad, el amor y el respeto lo que te convierte en familia. La noche en que bloqueé sus números, no estaba destruyendo a mi familia, estaba dejando de participar en una farsa. Mi verdadera familia son las personas que hoy celebran mis éxitos sin sentir envidia, las que me escuchan sin juzgar y las que nunca me harían sentir que mi amor tiene un precio. Y esa familia, la que eliges, es la que construye un hogar de verdad. Mucha gente me ha preguntado si me siento culpable. La respuesta es no. La culpa es un peso que solo cargas cuando sientes que has hecho algo mal, y mi único error fue permitir que me trataran mal durante demasiado tiempo. Ese momento en la puerta, la humillación de ser desechada tan casualmente, no fue el comienzo de mi dolor, fue el final. Fue la prueba irrefutable que necesitaba mi corazón para dejar de poner excusas. A veces, necesitamos un momento de rechazo absoluto para encontrar nuestra propia aceptación incondicional. La explosión en mi teléfono no fue mi momento decisivo, fue el de ellos. El mío fue mucho más silencioso, fue el sonido de un cerrojo girando, liberándome de una prisión que yo misma había ayudado a mantener. También aprendí una lección crucial sobre el dinero y el estatus. El BMW, la oficina en Brickell, el contrato de $200,000, todo eso eran símbolos. Para mi familia eran símbolos de lo que podían obtener de mí. Para mí eran símbolos de un éxito que se sentía vacío porque no podía compartirlo con quienes se suponía que debían estar más orgullosos. Hoy, esos símbolos han cambiado de significado. Mi apartamento no es una muestra de riqueza, es la manifestación física de mi independencia. El verdadero lujo no es tener dinero para arreglar una casa rota, es tener la fuerza para alejarte de un hogar roto. La paz mental, la libertad emocional y el derecho a ser la arquitecta de tu propia vida, esa es la verdadera fortuna que nadie te puede quitar. Si estás viendo esto y sientes un nudo en el estómago porque mi historia te resulta familiar, quiero hablarte directamente a ti. Sé lo que es sentirte invisible en una habitación llena de gente que comparte tu sangre. Sé lo que es dar y dar, esperando que una migaja de tu amor sea finalmente reconocida. Por favor, escúchame. No tienes que prenderte fuego para mantener a otros calientes.
Tu energía es finita, tu corazón es valioso. No es egoísta poner límites, es un acto de supervivencia. No tienes que esperar a que te cierren la puerta en la cara. Puedes elegir hoy mismo caminar hacia tu propia puerta, una que conduzca a un lugar donde seas celebrado, no simplemente tolerado. Mi valor no era una moneda que mi familia podía devaluar a su antojo, y el tuyo tampoco lo es. El final de mi historia no es una venganza, es una restauración. No se trata de que ellos perdieran, sino de que yo finalmente gané. Gané mi paz, mi dignidad y mi futuro. La casa de Coral Gables fue demolida, pero de sus ruinas yo construí algo mucho más fuerte, a mí misma. La mejor construcción de tu vida no será de ladrillo y cemento, sino de amor propio y límites saludables. Ese es un edificio que ninguna tormenta familiar puede derribar. Recuerda siempre que eres el proyecto más importante en el que jamás trabajarás. Espero que mi viaje te haya dado algo de fuerza, o al menos te haya hecho sentir menos solo. Si alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil para proteger tu propia paz, me encantaría leer tu historia en los comentarios. A veces, compartir nuestras batallas es la forma en que construimos puentes hacia otros que están luchando en silencio. Y antes de irte, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Créeme, las historias que compartimos aquí son más que simples relatos. Son los planos para construir una vida en tus propios términos y no querrás perderte ni uno solo.